Buenos días, queridos hermanos. Les llevo un fuerte abrazo a la distancia. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de mantenernos unidos como iglesia en oración y adoración, aún dentro de nuestros hogares, en la intimidad familiar. Y digo como iglesia porque siempre debemos recordar que cada uno de nosotros es la iglesia. Somos la iglesia en quien mora la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y es nuestra oración que el Señor en este momento siga obrando en la vida de cada uno de nosotros en medio de estos tiempos difíciles. Reciba un saludo, un abrazo fraternal. Estamos contentos esta mañana de levantar su palabra y permitirnos hablar de ella a nuestros corazones. Por eso quiero, antes de iniciar, pedirles por favor puedan orar conmigo. Padre, gracias esta mañana. Nos ponemos en tus manos. Siempre, Señor, con un corazón agradecido por todo lo que tú nos das, Señor, por la bendición de la vida. Gracias por tu protección y cuidado, Señor. Estamos, Señor, agradecidos por todo lo que haces en nosotros. Hoy queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor, nos permitas mirar lo esencial, lo importante en este tiempo, Señor. Gracias te damos. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de predicación. Te damos a ti siempre el honor y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros hemos escuchado mucho tiempo y en algunos momentos que vivimos en un mundo globalizado. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, tecnológico, cultural, económico, y ha convertido al mundo en forma general en un lugar cada vez más interconectado. De hecho, este mundo globalizado ha permitido que haya una revolución informática de tal manera que ha impuesto un nuevo ordenamiento en todos estos aspectos, cultural, económico. Tanto es así que ha traído ciertamente algunas ventajas para cada uno de nosotros, pero también hay algunas desventajas que hemos encontrado, y es que la globalización nos ha convertido en una sociedad sin esencia. El consumismo abarcó con todas las actividades humanas sin distinguir nada, sin distinción de nada. La tecnología, como dije, derribó toda frontera, haciéndonos testigos de lo que ocurre al otro lado del mundo en pocos segundos. Hemos visto estas escenas repetidamente de la familia sentada alrededor de una mesa, pero cada uno de los miembros con su celular en la mano. Y es que estamos expuestos a esta cantidad de información que ha perjudicado de una y otra manera las interrelaciones entre los seres humanos. Escuché a alguien muy importante decir que estamos en una globalización de la indiferencia. Y es verdad, debido a la actitud y la manera de pensar del mundo de hoy, las malas noticias y las imágenes del dolor nos han bombardeado por todo lado y nos vamos acostumbrando a ellas, nos vamos anestesiando, es decir, nos hacemos cada vez más insensibles, nos hacemos cada vez más apáticos al dolor. Hoy, un minúsculo virus, pero mortal, ha cambiado el orden social, político, económico, cultural de todo el mundo. Y nos ha atacado por todos los frentes, dejándonos desarmados e impotentes. Nos ha aislado violentamente. Ha despojado también algunas máscaras, desnudando rostros de cinismo, de indiferencia, de avaricia, de desigualdad social. Sin embargo, este virus también
nos ha obligado a volver a lo esencial. Nos ha obligado a regresar a casa, al hogar, al refugio perfecto que acoge y cobija y nos mantiene por ahora a salvo. Nos ha obligado a recobrar la misericordia, la compasión con los más necesitados, compartiendo lo poco o lo mucho que tenemos. Nos ha obligado a hacer de la humildad una ofrenda vital. Nos ha obligado a reinventar la sabiduría de la paciencia y la espera. Nos ha vuelto a recobrar el valor de la familia y los amigos. Nos ha permitido reflexionar en nuestra vida interior y en la relación con el Señor y su palabra. He titulado a esta prédica Volviéndola a lo esencial y consta de 3 partes. Hace más de 2000 años el Señor Jesucristo planteó la idea de la necesaria cooperación, solidaridad basada en la compasión y dijo: dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. O como dice la versión Reina Valera, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. La compasión, la misericordia, la catalogaba el Señor Jesucristo como una de las características fundamentales del cristiano. Seríamos entonces capaces de ser sensibles al sufrimiento de los otros. La misericordia es la acción del amor orientada hacia el miserable. En la misericordia están implicadas todas las formas de la compasión, de la gracia y la bondad. Es la solidaridad que parte del amor y de la gracia hacia quien no tiene ningún derecho de ser compadecido. El llamado del Señor Jesucristo extraído en el Sermón del Monte es a un cambio radical de valores y normas. Si la iglesia vive por ellos, dice John Stott, será la sociedad alternativa que Jesús siempre propuso que fuera. Y ofrecerá entonces al mundo una auténtica contracultura cristiana diferente a la actual. Ahora, si pasamos revista a los últimos acontecimientos, me pregunto, ¿somos una sociedad que se interesa por la misericordia? ¿Actuamos con compasión hacia los demás o solo nos preocupa el interés individual? Los hechos, tal y como se nos muestra en el comportamiento ciudadano frente a esta pandemia del COVID-19, muestra que prevalece más el interés individual sobre el colectivo. ¿Cuántas veces nos tienen que explicar que la vida de los demás depende de la nuestra, depende de nuestra disciplina? Si acaparas comida, medicina, y además no estás dispuesto a compartir tu abundancia pasajera con los que más necesitan, entonces no aprendiste a ser solidario. Entonces no aprendiste a ser compasivo. Necesitamos volver a lo esencial, a mirar en nuestro interior. Y hemos visto que cuando lo hacemos así, tenemos resultados importantes porque nos hace ver tal y como somos. Y en especial cuando nos vemos en la relación con Dios. Bienaventurados los compasivos. Qué afirmación tan desafiante. Qué desafío para nuestra actitud y para nuestra fe cristiana. En el texto de las bienaventuranzas, nuestro Señor describe al cristiano, describe el carácter cristiano. Y es obvio que nos está entonces escudriñando, que nos somete a prueba. Es bueno ponernos delante de este espejo, lo cual no solo me muestra lo que soy, sino que a la luz del modelo de Dios, yo me puedo comparar de acuerdo a lo que el Señor tiene para el cristiano. Todos nosotros manifestamos entonces si somos o no pobres de espíritu, si lloramos o no, si somos mansos o no,
si somos misericordiosos o no. Nuestra vida, nuestro testimonio es expresión y proclamación de lo que somos en realidad. Y al observar estas bienaventuranzas nos vemos obligados a examinarnos a nosotros mismos. Y en este caso, nuevamente la pregunta es, ¿somos misericordiosos? ¿Somos compasivos? Bienaventurados los misericordiosos, dichosos los compasivos. Cuando el Señor exclamó estas palabras, literalmente sacudió a todos los judíos que lo escuchaban. Eran crueles, al igual que los romanos. Ellos eran muy orgullosos, egoístas. Pensaban que eran muy buenos condenando a otros, menospreciando a otros. Y lo que Jesús realmente estaba diciendo tocó el interior, la necesidad interior de sus corazones, de igual manera como debe tocar los nuestros. ¿Qué es la compasión? Durante la enseñanza yo voy a mostrar algunas definiciones. Quiero empezar esta básica, pero muy importante. Dice que la compasión es la buena voluntad hacia los afligidos, acompañada por el deseo fuerte de aliviarles. La misericordia significa realmente un sentido de compasión, además de deseo de aliviar el sufrimiento. Este es el significado esencial de ser misericordioso. Es compasivo, además de acción. Su preocupación por la desdicha de los hombres lo lleva a la ansiedad por aliviarla. La identificación con Cristo es el medio, es lo que nos conduce a la práctica de la misericordia. Esa es la exigencia natural, no es una imposición, es de la conducta cristiana. Como el mismo Señor dice en el Sermón del Monte, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y nuestra relación con el Señor debe evidenciar esa forma de identificarnos con Él. De hecho, Pablo lo entendió claramente. Quiero que si usted tiene a mano una Biblia, pueda ir conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 12. En la versión Reina Valera dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, que en NBI dice de amabilidad y paciencia, que nos vistamos de afecto entrañable. Esa es la responsabilidad que como cristianos tenemos, que nos vistamos de esta entrañable misericordia. Los intérpretes de la ley en ese entonces enseñaban que era conforme a la ley amar al hermano, pero odiar al enemigo. Cristo enseñó que era necesario amar sin límites a todos, incluyendo a los enemigos. Porque esa era la verdadera expresión de la misericordia que Dios manifestaba. Y debe manifestarse también en todos aquellos que se dicen ser hijos de Dios. El mejor ejemplo de compasión y misericordia lo tenemos en el Señor Jesucristo. Y lo podemos mirar en algunos pasajes del Evangelio y en casi todos de la Biblia misma. Mateo 14:14 nos dice, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. El verbo griego que denota esta compasión deriva de la palabra que nombra las vísceras o el útero materno. Es un amor visceral. Se conmovió tanto que hasta movieron hasta las entrañas de su ser. Fue movido a tal compasión, dice el Señor, que cuando miró a la multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. En un pasaje paralelo de Marco habla de que cuando vio a esta multitud, miró a todos ellos como ovejas sin pastor y empezó a enseñarles. Dice, es decir,
Siempre el Señor miró esa necesidad con compasión, con esta compasión visceral de conmoverse hasta las entrañas y actuar inmediatamente. Y entonces, lo que nos muestra entonces es que la compasión verdadera no es teórica, sino siempre va a ser una acción restauradora hacia la persona que necesita. En Lucas, en el capítulo 7, nos narra un acontecimiento en donde nos muestra esa gran compasión del Señor hacia una viuda. Le sobrevino una gran compasión, nos dice Lucas, ante las lágrimas de la madre, la viuda del pueblo de Naín, que había perdido su único hijo. Y movido por esa compasión, el Señor lo devuelve a la vida. Es compasión genuina entonces, con un motivo puro, abnegado, que busca ayudar a alguien en necesidad. Esta es la compasión que necesitamos para vencer esta globalización de la indiferencia. Si nosotros miramos nuestro corazón, nuestra vida misma, ahora le invito a hacer esta reflexión. En nuestro corazón egoísta juzgamos a los demás. Los condenamos, los rechazamos. Es como si todos tuviéramos en nuestra cabeza una idea de lo que está bien y lo que está mal. De cómo deberían ser las personas, de cómo debería ser el mundo. Por eso tendemos a juzgar a aquellas personas o aquellas situaciones que no se adaptan a nuestro sistema moral de cómo debería ser la realidad. La compasión, en cambio, no parte de este juicio, no parte de juzgar a los demás, no parte de la ignorancia, parte de la manera de identificarnos con Cristo en su misericordia, en su compasión, en su sabiduría, en su comprensión. En vez de juzgar a la persona por lo que está haciendo, la compasión nos invita a comprenderla, a entenderla. No a juzgar tanto las actitudes o conductas. La compasión va un paso más allá. Vamos a comprender entonces las motivaciones profundas que se esconden detrás de esas actitudes y conductas, de esas decisiones que la persona está tomando en ese momento. Cuando adoptamos esta compasión, entendemos el dolor, entendemos el sufrimiento, entendemos la ignorancia, entendemos el malestar, entendemos por qué la persona está obrando de esa manera. Y claro, no puede gustarnos, no podemos estar de acuerdo con lo que está haciendo, con lo que está diciendo, pero de pronto podemos comprender por qué lo está haciendo y entender desde dónde lo está haciendo. Y desde ahí, gracias a la compasión, podemos aceptar a la persona, podemos respetarla. Entonces, no es acercarse y tener simplemente pena y decir pobrecito o pobrecita. La compasión no tiene nada que ver con la lástima. La compasión, la misericordia es sentirse cercano del que sufre, del que está mal. Pero claro, esta compasión también podemos verla como una imagen, o puede durar como la imagen que vemos en un televisor, una imagen de dolor que mientras está nos compadecemos, pero cuando esa imagen se quita, pues nuestra compasión también se pierde. No es ese el tipo de compasión que está hablando. La compasión no es un simple sentimiento, es una manera de vivir. La compasión no es una simple emoción, es una acción. Esta compasión mora en el corazón, pero se expresa por las manos, en una acción. ¿Cómo es un corazón misericordioso? ¿Cómo es un corazón compasivo? Y esta es mi segunda parte. Quisiera que podamos, de una forma práctica, entender cómo podríamos entender a un corazón compasivo. Un corazón compasivo es aquel que puede decir esto: soy pobre en espíritu. Me doy cuenta que en mí no hay justicia. Me doy cuenta que ante Dios y su justicia nada puedo hacer. Y no solo eso, lloro por el pecado que hay en mí.
He llegado a la conclusión como resultado de la acción del Espíritu Santo que mi corazón está corrompido. Soy manso, lo que significa que ahora he llegado a tener una idea clara de lo que soy. He visto mi situación desesperada delante de Dios. He tenido hambre y sed de justicia que me hará justo delante de Dios, que me reconciliará con Él, que me dará una vida y naturaleza nueva. Lo he visto en Cristo, me he saciado en Él, lo he recibido como un don gratuito. Sintiendo esto en mi corazón, entonces mi actitud respecto a los demás debería cambiar. Si todo esto es cierto en mí, ya no debería ver a las personas como antes. Y debido a ello, y desde luego, puedo y debo ser misericordioso. Considero a todos los que están en este estado de pecado como dignos de compasión. ¿Usted recuerda la Madre Teresa de Calcuta? Se la conoce así porque ella toda su vida actuó en su ministerio de compasión en esta ciudad de Calcuta, allá en la India. Y toda su vida la dedicó en este ministerio de compasión a tratar a los moribundos de la lepra, gente que sufría mucho, que sufre mucho. Este ministerio fue conocido mundialmente, tal es así que desde Europa, Estados Unidos y de todas las naciones enviaban cartas pidiéndole que les permita ir allá y ayudar y ser parte de ese ministerio, porque también, según las cartas, sentían compasión y misericordia. A todas esas cartas, la Madre Teresa contestaba de la siguiente manera: gracias por interesarse por estas personas y por querer venir a ayudar, pero creo que es mejor que se quede y que encuentre su propio Calcuta. ¿Cuál es el propio Calcuta? ¿Cuál es nuestro propio Calcuta? Puede ser una vecina con cáncer terminal, un amigo alcohólico, un amigo drogadicto, una amiga recién divorciada, aquel hermano caído en pecado, en las deudas, en la infidelidad, en el adulterio, una familia que ha perdido un ser querido, aquel amigo, hermano que ha perdido su empleo. Es necesario mirar y observar. ¿Recuerda? En el mes de febrero el Señor nos permitió estudiar la misericordia a través de la parábola del buen samaritano. Y de alguna manera es como que el Señor nos estuvo preparando en el mes de febrero en nuestro corazón sobre la misericordia para poder aplicarlo en estos meses. El buen samaritano se resalta porque no pasó de largo, se detuvo, miró y actuó. Busquemos nuestra propia Calcuta. Tener un corazón compasivo es entonces entender que la misericordia no solo significa tener empatía, no solo significa sentir compasión, significa de hecho meterse en la piel de la otra persona, meterse en ella y pensar sus pensamientos, sentir sus emociones, cuidar de ellos de una manera muy visible, muy tangible. Y así como algo muy sencillo, si veo a un hombre sin comida, le doy comida. Si veo a una persona rogando por amor, le doy amor. Si veo a alguien solo, le doy mi compañía. Un corazón compasivo no guarda remordimiento, no se venga, no tiene deseo de venganza, no despliega las debilidades de alguien, no se alegra del fracaso de alguien. Un corazón compasivo está dispuesto a perdonar, bien sea que la persona se merezca o no. Me encanta un versículo, me sorprendía leerlo. Daniel 9:9, si usted tiene su Biblia, le puedo pedir que pueda encontrarlo y lea conmigo. Daniel capítulo 9, versículo 9.
Dice, al Señor, nuestro Dios, el tener compasión y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Una versión que tengo acá dice de otra manera, pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Aquí la compasión y el perdón van juntos, pertenecen la una a la otra, no pueden estar separados. ¿Algún momento le han tratado con desprecio? ¿Algún momento se ha sentido humillado? ¿Han hablado mal de usted? Yo sé que todos hemos pasado por alguna experiencia así. La pregunta es, ¿has sentido compasión por esas personas? ¿Has sentido compasión por aquellas personas llenas de amargura, llenas de ira, han emitido algunas cosas sobre nosotros? Pues déjeme decirle que necesitamos tenerles compasión. Consideremos las cosas por las que se enfadan, como ya había dicho. Hay una razón para eso. Deberíamos sentir una gran compasión por ellos. Deberíamos pedir a Dios por ellos y suplicarle a Dios que su misericordia les alcance. Lo esencial entonces es que si hemos experimentado de verdad lo que significa ser perdonado, que todo se lo debemos a la misericordia de Dios. Si sé que soy cristiano solo por la gracia de Dios, entonces no debería haber orgullo en mí, si lo comprendo claramente esto. No debería haber deseo de venganza, no deberíamos insistir en nuestros derechos. Antes bien, al ver a otros, si encuentro algo indigno o que es manifestación de pecado, debería sentir gran compasión por ellos. ¿Por qué debería perdonar? Por 3 razones esenciales. La primera, porque Dios le ha perdonado. Porque Dios nos ha perdonado. Habíamos leído Colosenses 3:12. Quiero pedirle que lea Colosenses ahora 3:13. Y dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Jamás tendrá que perdonar a nadie más de lo que Dios ya le ha perdonado. Interesante esta frase. La dice John Baker en el libro Sus decisiones sanadoras. Entonces, la primera razón por la que tenemos que perdonar es porque Dios nos ha perdonado. Segundo, porque esa falta de perdón que se guarda en nuestro corazón no funciona para nada. Porque esa falta de perdón lo único que produce es un resentimiento que es inútil, que inclusive daña nuestra salud. No sirve para nada. Mire lo que dice Job, capítulo 5, versículo 2. El resentimiento mata a los necios. La envidia mata a los insensatos. El resentimiento no sirve, es inútil. Y tercero, debemos perdonar porque usted y yo necesitaremos perdón en el futuro, seguramente. Porque nos equivocaremos, porque somos pecadores y vamos a necesitar del perdón. Entonces necesitamos perdonar ahora. El resentimiento impide sentir el perdón de Dios. La Biblia dice que usted no puede recibir lo que no esté dispuesto a dar. ¿Se acuerda del Padre Nuestro? Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Como podemos darnos cuenta, esencialmente el perdón fluye de la misericordia. La misericordia fluye del amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Dios nos ama. Y el amor es misericordioso y la misericordia es perdonadora. Y Jesucristo nuevamente es nuestro ejemplo de perdón. Yo quiero invitarle a que podamos contemplarle
a Jesucristo en la cruz, al que nunca pecó, al que nunca hizo daño a nadie, al que vino a predicar la verdad, al que vino a buscar y salvar al perdido. Ahí está, clavado en la cruz, sufriendo agonías de muerte. Y con todo dice, y considera sobre todo, mirando a los responsables de su sufrimiento, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos son las víctimas, el pecado los domina. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted y yo deberíamos llegar a ser así. Y otro ejemplo que me impacta mucho es de Esteban, narrado en Hechos capítulo 7. Mientras Esteban lo están apedreando, él ora al Padre Celestial y exclama, Señor, no los tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen, Señor. Y es como Esteban dijera, Señor, es que están locos debido al pecado. No me ven como siervo tuyo, no te conocen a ti. Les ciega su pecado. No los tomes en cuenta este pecado. No son responsables. Esteban tiene compasión de ellos y muestra su misericordia. Digo, así debemos ser y actuar un cristiano. Debemos sentir piedad por todos los esclavos del pecado. Así debe ser nuestra actitud hacia la gente. Es la muestra de un corazón compasivo. Y tercero, mostrando a Dios como la fuente de toda misericordia. La misericordia no es una virtud humana. ¿Por qué digo eso? Permítame una pregunta. Si usted es bueno con todo el mundo, entonces todo el mundo será bueno con usted. No siempre funciona eso. No siempre es así. En nuestra sociedad competitiva, egoísta, ambiciosa, no funciona decir que si usted es misericordioso con todo el mundo, entonces todo el mundo será misericordioso con usted. No siempre es así. Jesucristo vino al mundo y fue el humano más misericordioso que jamás vivió. Él buscó ayudar a los enfermos y los sanó. Él buscó ayudar a los que no podían caminar y les dio piernas para que caminen, les dio vista a los ciegos, oído a los sordos, boca a los mudos. Se encontró con las prostitutas y los recaudadores de impuestos y todos aquellos que eran menospreciados. Y lo que hizo el Señor es meterles en su círculo de amor y los redimió, los perdonó. Levantó a los que estaban tristes, lloró con ellos, levantó a los niños en sus brazos y los amó. Nunca hubo un ser humano que viviera sobre la faz de la tierra con tal misericordia. Sin embargo, Él no recibió a cambio ningún tipo de misericordia, incluso de algunos de ellos, al quien ayudó. Y prefirieron, en algún momento inclusive, escoger a un ladrón confeso antes que a Él. Entonces, no, la misericordia no habla de una virtud humana en este pasaje. No es una virtud humana que traiga su propia recompensa. Si usted es misericordioso con otro, ellos lo serán con usted. No siempre es así. El Señor entonces está diciendo, usted sea misericordioso y Dios será misericordioso con usted. Esa es una frase que la dice John MacArthur y me ayudó mucho porque a entender sobre todo esta misericordia de Dios. Dios le dará a usted misericordia. La misericordia de Dios, la gracia en salvación, no se otorga por méritos, no es por obras, sino que se da como regalo a todo aquel que cree. Entonces Dios es la fuente, Dios es el único que puede darnos misericordia. El acto supremo de la misericordia de Dios fue la cruz.
Ahí lo entregó todo. El Señor está diciendo que el que ha recibido misericordia será misericordioso. El que ha recibido perdón será perdonador. Entender esto es lo esencial en nuestra vida espiritual. Ahora, en la segunda parte de este versículo, dice, ellos alcanzarán misericordia, serán tratados con compasión. Y esto podemos pensar que tal vez se refiere al futuro. Y es verdad, pero también es para el presente, es decir, para el futuro, pero también para ahora. David le pide al Señor en el Salmo 86, versículo 3, ten misericordia de mí, oh Dios, porque clamo a ti diariamente. Está orando y está clamando por una misericordia diaria de todos los días. En el Salmo 23, el versículo 6, David nuevamente dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y si puede ayudarme y encontrar el libro de Lamentaciones, usted puede mirar cómo es la misericordia de Dios. En el capítulo 3 de Lamentaciones, versículos 22 y 23, dice, la gracia de Jehová no se ha acabado, sus misericordias no se han agotado. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Es para el futuro, pero también es para ahora. Entonces todos creo que vamos a estar de acuerdo en el hecho de que en este tiempo de permanecer en nuestras casas, Dios nos ha permitido tener un acercamiento más profundo con la palabra. Nos ha permitido orar con mucha más fe y esperanza, entender su gracia y misericordia. Le damos gracias porque nos ha permitido volver a lo esencial y entender esta frase tan desafiante, felices, bienaventurados, los compasivos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ore conmigo. Señor, volviendo a lo esencial de nuestra vida, solo podemos clamar, haznos misericordiosos, Señor. Oh Dios, quita todo egoísmo, todo orgullo de nuestro corazón. Somos los que necesitamos misericordia de manera desesperada, Señor. Que seamos cristianos, que demos evidencia de ser reales, porque somos compasivos con otros. Que podamos ser merecedores de tu misericordia continua, Señor. Padre, nos entregamos a ti. Haznos misericordiosos en un mundo que es indiferente y cruel. Que podamos evidenciar, Señor, que somos hijos tuyos. Te pedimos, Señor, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.